Floyd Sweet, alias Sparky, se le ha acreditado en la creación de un tipo de motor avanzado de estado sólido. Es un especialista magnético en su distinguida carrera industrial. Sweet fue un hombre cuyas teorías no son fáciles de desmentir. Muchos testigos creíbles vieron sus dispositivos trabajando y Toby Groff pudo tomar fotografías de esta demostración. Este es el trozo amplificador de Floyd Sweet, encendiendo 200 watts de lámparas incandescentes y un pequeño motor ADC. El término de amplificador de triodo al vacío, o VTA, es una palabra acuñada por Tom Bearden para poder explicar el efecto de cómo la energía de punto cero era captada dentro del dispositivo de energía de Floyd Sweet. La foto que vemos en el trabajo del dispositivo, produciendo 2 millones de partes de ganancia, simplemente es un ejemplo de cómo un dispositivo como este puede ser hecho y que verdaderamente trabaja. Adicionalmente, a lo concerniente a Floyd Sweet, estoy absolutamente convencido, como máster de ingeniería eléctrica del MIT, e individualmente puedo atestiguar esto. Walter Rosenthal, quien es un excelente ingeniero de mediciones, que ha pasado toda su vida haciéndolo, él es un muy buen ingeniero de mediciones. Él sabe cómo medir sistemas. Walter vio el dispositivo de autoenergía de loop de Floyd Sweet y lo midió, lo probó, en verdad trabaja. Todo lo que tienes que hacer es tomar un poco de energía de entrada, lo suficiente para que sea reemplazada por el resto, continúe fluyendo directo del ambiente. Floyd fue un especialista en el diseño de transformadores por muchos años, en todo tipo de cosas, y era muy bueno en lo que hacía. Y cuando se retiró, muchas compañías lo buscaron para que les diseñaran sus transformadores. Pudo diseñar otros mucho más eficientes, que requerían mucho menos energía para hacerlos funcionar, y eran mucho más estables y eficientes que muchos diseñados por ingenieros. Así que Floyd hizo un trabajo de consultoría extra por un buen tiempo, por su habilidad y talento para diseñar transformadores superiores. Él fue un especialista en transformadores. Y en su largo recorrido de experiencia, él ha notado muchos fenómenos extraños en los transformadores, fenómenos que no están en los libros de texto. Y explicando esto en algunos imanes, él notó algunos efectos magnéticos en imanes permanentes que no están en ningún libro de texto. Voy a hablar sobre esto. Por cierto, uno de estos sí está en un libro de texto. Él notó que en algunos imanes permanentes, particularmente en imanes de ferrita y bario, eran capaces de tener una autooscilación, y para entender esto mejor tuvimos algún lanzamiento de algo parecido tiempo atrás al respecto y que aún trabajamos. Hoy, si hablamos de autooscilación en imanes de ferrita y bario, no parece impresionar tanto, pero años atrás, si hablabas de esto, pensarían que estabas loco. No se puede tener autooscilación en un imán permanente, pero sí que se puede. Así que una de las cosas que realmente me impresionaron de su trabajo, una de las primeras cosas que Floyd hizo cuando fui a verlo, me mostró una de las condiciones en que debe trabajar el imán. Imanes de ferrita y bario, por cierto. Los antiguos imanes de audio, los que forman ladrillos, ¿no? No compraría otra cosa. Y solo uno entre 10 trabaja bien, o uno entre 30 más del promedio. Él tenía un procedimiento mediante el cual iba escaneando la superficie e iba viendo cómo variaba el campo. Si variaba lo suficiente, él podía usarlo. Este podía ser usado para autooscilar. Y si no, no podía utilizarlo. Y era demasiado débil, así que no lo usaba. Así que encontró la manera de usarlos para la autooscilación. Así que resonemos juntos en esto. ¿Qué queremos decir? Aquí hay un imán
quieto sobre la mesa. Nadie lo mueve en absoluto. Pero el campo del imán se mueve pues, de un lado a otro. Así que tomas unas laminillas de placas de metal magnético, o también puede ser una sola, y la colocas sobre el imán. Y con cuidado lo colocas de modo que quede vertical sobre el campo, a ver cómo se mueve de un lado a otro. Pero si tomas los imanes como los que él usa, se quedará moviendo, así que está moviendo, está obteniendo energía de alguna parte y no está violando ninguna ley de conservación de energía. Sería el campo que está vibrando y empujando la laminilla. Yo tomé uno de esos imanes con su laminilla vibrando sobre él y continuó vibrando durante todo el día. La tomé y la puse en un cajón. Regresé al otro día y aún estaba vibrando. No había forma en el mundo que puedas hacer un fake, un truco. Y si lo haces, entonces tienes un verdadero truco que realmente funciona. Y si pones una bobina y podrías tener una corriente de energía de esta forma, oscilante. Así que encontró que si pone las bobinas en el ángulo correcto, podría obtener una ganancia y control de la autooscilación. Es decir, es casi como un triodo. Si varía una señal de lo que sería la rejilla, por decir así, la otra bobina sería la placa de salida, que produciría una salida mayor. Así que dio forma a algo que podría llamarse un triodo magnético especial. Así que le dije, Floyd, esto trabaja exactamente como un triodo, solo que estás tomando energía del vacío, como un amplificador. Así que el nombre quedó como triodo amplificador del vacío, o BTA. No, es solo el campo magnético el que se mueve, y las hojas metálicas solo miden el campo que se mueve. Así que a menos que dejes afuera la ley de la conservación de energía, esto está obteniendo energía todo el tiempo. Así que la pregunta sería, ¿cómo está obteniendo energía este sistema? Y es una cosa peculiar que del bario en la tabla de los elementos. La captura de energía de los átomos o de los núcleos es negativa. Así que si ves la curva, es justo en el cuello de la curva donde el bario se ve afectado. Es una parte curiosa de la curva que representa la captura de la energía. Así que lo que significa en términos simples es que hay un punto en que la oscilación, en que puedes captar este átomo de bario y no se saldrá de ahí. Y es justo en el cuello de la curva. Y lo puedes variar de adelante para atrás y oscilará muy bien a cierta frecuencia. Y por cierto, esta frecuencia puede ser de 400 Hz o hasta 60 Hz. Floyd pudo hacerlo a varias frecuencias y sabe cómo diseñarlo. Rosenthal construyó para él un circuito especial, ya que tuvo que lidiar con el problema de la activación de este dispositivo. Así que Rosenthal diseñó para él un circuito especial que controlaba el tiempo de descarga de forma precisa al activarlo, y una vez Rosenthal se lo entregó, Sweet pudo activar sus magnetos mucho más fácilmente. Antes de eso era un problema. Pasó semanas antes de lograr alguna activación y era cuestión de suerte. Después de esto, casi al primer intento lo lograba. Así que él obtuvo esta precisión a través del trabajo de Rosenthal. Así que tenía un fundamento, una forma para trucar estos núcleos de bario en la ferrita magnética para lograr la autooscilación. Una vez que tenía los imanes correctos con las condiciones estables, no había lugar a que fueran defectuosos, entonces funcionaba. La mayoría no funcionaba, o tenías que esperar por un segundo o dos para que se detuvieran, ¿no? Más tarde trabajé con gente que
pudieron lograr una activación por algunas semanas, pero nadie que conozca, excepto Floyd Sweet, ha logrado más allá de eso. No se tenía a menos de que le dieras algún tipo de golpe o cortocircuitaras la salida. Se podría decir que sacaba una energía negativa porque cuando haces un cortocircuito en la salida, este no se calienta ni se derrite, sino que se enfriaba casi instantáneamente o se frizaba por el vapor de agua alrededor. Sí, él pudo encender lámparas, motores, eh, ventiladores y otras cosas, porque la energía negativa es fácil de tornar en positiva. Todo lo que tienes que hacer es cargar unos capacitores de respaldo, inviertes el proceso, la energía negativa lo recarga y luego las descargas como una energía normal para cocer un pastel. Bedini mostró esto con gran éxito. Así que puedes hacer todo esto con el correcto funcionamiento de esta clase de energía, con que puedo encender motores, luces, ventiladores y muchas otras cosas. Así que lo que realmente me tiene intrigado fue cuando vi el frizamiento. Entonces fue que me di cuenta que se trataba de energía negativa fría, más que positiva, porque la energía positiva produciría calor y derretimiento, no frío. Después sugerí un experimento con antigravedad. Fue un éxito. Así que pensé, y aún pienso, que la pérdida del dispositivo de Sweet fue una gran pérdida para la comunidad científica. Así que realmente odio decir esto, que se perdió como lo hizo, y aún con todo el secreto de su activación y sus problemas. Sí, él fue el autor de cómo era la activación. Pero esta era solo una parte, hay otra parte de la activación que no depende de la descarga. Parte de esto depende del calor. Debes calentar la ferrita de bario a una temperatura de 320 grados Fahrenheit. Es así como adquiere, como le llamamos suavidad. Hay partes en el imán que consideramos como dominios y debes suavizar esos dominios porque son o suelen ser un poco rígidos para la autorresonancia. Es por eso que se logra solo con bombear la energía, pero si suavizas estos dominios lo suficiente como se debe ser y se tienen buenos magnetos cuyo campo es bastante uniforme y estable, entonces es cuando finalmente puedes activar los núcleos de bario y lograr una autooscilación. Entonces logras lo que llamamos imán cinético de Floyd Sweet. A propósito, cabe mencionar que él explicaba que mucho antes algunos especialistas magnéticos también se encontraron con el fenómeno de autorresonancia o autoactivación magnético en imanes y ellos lo llamaron imanes cinéticos. Ellos ya sabían que era posible hacerlo. Él ha conocido una o dos personas que pudieron hacerlo en ciertas ocasiones. Así que hay algo no tanto histórico, pero sí algún folclore de antiguos experimentadores que se dieron cuenta de que puede haber imanes que tienen propiedades de autooscilación. Hoy con los nuevos materiales, la autooscilación magnética se puede encontrar en libros de texto. No es algo que tengas que probar. Nadie ha pensado en esto para generar energía, excepto Sweet. Al menos que yo sepa, todo de alguna manera usa este fenómeno en otra forma. Pero la fenomenología en sí misma es algo que se puede encontrar en los libros. En el proceso de activación, él usó una bobina, por lo menos en los primeros prototipos. Después obtuvo algunos dispositivos especiales hechos por Walter Rosenthal. Así tenía más precisión en la descarga. Usó también otros tipos de núcleos, pero es tal vez el 20% de lo que no sé exactamente.